Muy buenas noches, distinguidos amigos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pues me complace mucho darle la bienvenida a esta conferencia, a este interesantísimo encuentro que hemos denominado Más allá de la globalización, en la cual vamos a estimularnos, ¿no? Estimular el pensamiento colectivo y discutir algunas tendencias nuevas sobre los temas que están aconteciendo en la actualidad, más allá de lo que ha sido la actualidad, de temas puros de globalización o de crisis financiera global, sino otros aspectos que quizás no han sido tomados en cuenta por la colectividad de los expertos académicos que discuten, ¿no? Pues estas tendencias globales que afectan nuestro diario vivir. Tenemos como invitado y como conferencista al señor Herb Juvan. El señor Juvan es presidente del Eurogroup Institute y del Eurogroup Consulting Associate. Fue fundador y director del Centro de Pensamiento Europeo Equinoccio y fue director de la Fundación de Finanzas para la Integración Financiera de Europa. Ha escrito más de una decena de libros sobre temas relacionados a globalización, crisis financiera, nuevas tendencias, estrategias financieras, privatización en Francia, entre otros temas. Sus publicaciones han recibido diversos premios y reconocimientos, como es el premio de la medalla Livre du Dijon del 2006, el premio Turgot, especializado por su libro de las crisis financieras. No les voy a quitar más tiempo al señor Juvan para que nos ofrezca, ¿no?, sus pensamientos sobre este tema que he descrito. Muchas gracias por su presencia. Luego de la presentación del señor Juvan, pues esperamos estimular un debate colectivo y un intercambio entre los presentes y nuestros conferencistas. Quisiera resaltar también la presencia en la mesa directiva, ¿no?, del señor Aymeric Choprat, quien algunos lo conocen, quien nos ha en tiempos anteriores pues nos ha deleitado con sus conferencias sobre geopolítica, es experto, asesor del señor presidente en temas de geopolítica, y quien también luego de la conferencia del señor Juvan pues estimulará, ¿no?, el intercambio y el debate, tanto con el conferencista como con los presentes. Sin más preámbulos, pues le paso la palabra al señor Herb Juvan. Señor presidente, damas y caballeros, gracias por su acogida. Agradezco en particular la Fundación Global por su invitación amable y agradezco a Yamile la organización de mi desplazamiento. Lamento no hablarles en español. Podría hacerlo en inglés, pero el parentesco histórico y latino de nuestras lenguas me convence más bien de hablar en español. Creo además que muchos entre ustedes comprenderían lo que yo quiero decir y trataré de responder a sus preguntas luego. Se me pidió abordar un tema que está muy en el centro de la actualidad. Pienso que si Fonglode hubiera querido esta noche encontrar un tema candente, no hubiesen podido hacer mejor. El curso del mundo está cambiando, pero la aceleración de estos cambios es sorprendente. No sé lo que ocurre hoy con el presidente Gaddafi, no sé lo que ocurre en Libia en el momento en que estoy hablándoles, pero sé que en más o menos 10 o 20 presidentes en el mundo están viendo con mucha atención lo que ocurre en Libia, preguntándose si les tocará a ellos después. Es una de las muestras de estos cambios en el mundo y de esta nueva etapa de la globalización que está abriéndose frente a nosotros. He tomado el ejemplo, luego de Túnez y Egipto, la Libia, otros ejemplos tomados
más distantes en el mundo. Hace menos de 10 años, cuando ustedes se detenían en un aeropuerto en Asia, todos los libros sobre la economía, los negocios, estaban firmados por autores angloamericanos. Regreso de un paso por Singapur y casi todos los libros disponibles en la biblioteca de los aeropuertos, todos los libros de negocios están escritos por asiáticos, en una gran parte por profesores de la Universidad de Singapur y cada vez más por chinos. La segunda imagen de estos cambios en el mundo, los angolenses, ciudadanos de la antigua colonia del Imperio Portugués, venían por centenas de millares a buscar empleo, una vida mejor en Portugal, incluso después de la independencia de Angola. Hoy son millares de portugueses que van hacia el sur porque Angola tiene un crecimiento más de 3 veces superior a la de Portugal y que algunos prevén el fracaso del sistema portugués, y hay millares de portugueses que se van de Europa porque en Angola da empleo y con condiciones muy favorables para los que tienen buena formación, sobre todo en las escuelas de ingeniería. Y la última imagen muy violenta de estos cambios en el mundo, uno de las cunas de nuestras páginas modernas, Grecia, ha cedido la explotación de su primer puerto, el Pireo, el puerto de Atenas, el puerto donde nació la democracia, el puerto en donde nació la política contemporánea, el puerto de Pireo está concedido a explotadores chinos. Estas son 3 o 4 imágenes de los cambios en el mundo a los que estamos asistiendo. Y yo quisiera, en pocas palabras y en algunos minutos, atraer su atención primero en lo que ocurre en el mundo en este 2011 y luego sobre las contradicciones y las paradojas que ocurren ahora en el mundo, para luego volver a algunas reflexiones o algunas pistas de acciones para el futuro. En el primer punto, absolutamente esencial, el Occidente ya no es el autor del mundo por venir. El mundo se escapa a los clavos en los que el Occidente quería hacerlo funcionar. El primer elemento sorprendente cuando circulamos en el mundo es que la esperanza y la confianza en el futuro cambió de continente, cambió de campo. Tuve la ocasión de trabajar hace 2 meses en lo que llamamos el Cuerno de África, en Etiopía y en Eritrea. Y encontré ahí habitantes de Sudán, una población muy joven. La mitad de la población tiene menos de 22 años. Y no encontré un solo joven que no esté seguro que vivirá mejor que sus padres y que no esté absolutamente seguro que en los 10 años por venir hará cosas increíbles con relación a las generaciones pasadas. Estamos en Europa. Particularmente, somos un continente que tiene miedo del futuro y en el cual los padres se esfuerzan para dar a sus hijos lo que les permitirá enfrentar todos los riesgos. El futuro es el riesgo en nuestros países. El futuro son todas las promesas y las oportunidades para ello. Es uno de los aspectos más sorprendentes de los cambios en el mundo de hoy. El segundo aspecto también problemático es el hecho de que el crecimiento galopa en la mayor parte del mundo y que este cambio del crecimiento es además la mejor y la peor de las noticias.
la mejor, porque decenas de millones de hombres y mujeres en el mundo tienen acceso a un nivel de vida y de consumo al que no habrían soñado. Uno de los fenómenos que cambian la agricultura en el mundo es simplemente el hecho de que los chinos empiezan a comer carne por lo menos cada 2 días. Es además una muy mala noticia porque esto significa el retorno del hambre. Esto significa un enfrentamiento que nadie había previsto a la escasez de energía, escasez de madera para hacer carbón de madera, escasez de alimentos. Pronto vamos a pelear para comer. Las guerras del hambre marcaron el principio de la gran crisis financiera que hemos conocido y las guerras por el hambre están volviendo ahora. Estos cambios de crecimiento van a ejercer una presión increíble sobre los recursos de la tierra y del mar. Todo lo que vive, crece en las entrañas de la tierra será objeto de una competencia creciente entre las potencias. Y en este sentido, el retorno del crecimiento es, en este sentido, la mejor y la peor de las cosas. El tercer elemento de este mundo 2011 es la subida, el alza impresionante y continua del reino del mercado financiero. Las finanzas del mercado están conquistando y extendiéndose a espacios en donde nadie pensaba. Yo evoqué el retorno de la escasez. Podemos ver que en el mundo actual, la superficie agrícola útil de Francia cada año es objeto de lo que llamamos importación de tierra. Es el mecanismo por el cual, por ejemplo, una sociedad subcoreana adquirió durante 70 años del gobierno malgache de Madagascar una superficie de tierra equivalente al de Bélgica para sacar los habitantes de este territorio y plantar un inmenso campo de maíz. Este fue uno de los fenómenos causantes del golpe de Estado que sacó el anterior presidente de Madagascar. En todas partes en el mundo hoy este fenómeno de importación de tierra aumenta. Quizás China ha comprado en el tierra entre 30 y 50 millones de hectáreas de tierra. Los japoneses, el Qatar, los Emiratos y muchos más. ¿Cuántos fondos soberanos, cuántos fondos de inversiones están comprando en Ucrania, en Siberia, un poco en todas partes en África, tierras por millares y millares de hectáreas? El fenómeno nuevo e interesante es que esta compra, ¿cómo llamarlo? Territorio está además alcanzando el mar. Estamos ahora frente a las primeras transacciones en las cuales operadores financieros están comprando los derechos exclusivos de explotación de los fondos marinos o de superficies marítimas. Este es un fenómeno nuevo, financiar y privatizar, que está extendiéndose un poco en todas partes en el mundo y que hace reflexionar. El cuarto componente importante de los cambios que están ocurriendo en el mundo es la difusión de la tecnología, de los sistemas y de modelos de organización, en la gran mayoría concebidos en Occidente y sobre todo en Estados Unidos de América del Norte, que siguen siendo difundidas en todas partes del mundo. Y en este sentido, no solo la globalización continúa, sino que podemos pensar que la difusión del portátil, de Internet, etcétera, casi terminó. Ya recorrió todo su camino. Yo podría decirle cómo en un lugar muy retirado de India, una persona con su
camello saca un portátil de su bolsillo. Esto no es extraño a las revoluciones políticas que están ocurriendo hoy. En el mismo sentido, esta difusión de técnicas de sistema no significan difusión de modelo político, de valores u organizaciones del Occidente. El nuevo curso de la globalización es que los estados hacen de este sistema y de estos medios los instrumentos de su retorno a la potencia. Está claro en el caso de la India y en el caso de China que toman de Occidente todo lo que les va a permitir encontrar el espacio que tenían históricamente, que es el de dos de las tres primeras potencias del mundo. En todas partes del mundo, el portátil, Internet, desarrollo económico, estos son los medios de la afirmación de la identidad y de singularidad local y territorial. Estamos frente a la revancha de las identidades, de los territorios. Voy a tomar este ejemplo muy grave por la ideología planetaria sin fronteras, que identificó el desarrollo económico con la supervisión de las fronteras y con la desaparición de todas las identidades singulares. En India es allá donde hay el mayor número de riqueza y de creación económica. En Mumbai, en Bangalore, en donde el movimiento hinduista, el movimiento separatista, el retorno al hindú, la vía típicamente hindú para la sociedad es más viviente. Si vamos al centro de Europa, es en Italia del Norte, uno de los polos de la pequeña y mediana empresa más dinámica en el mundo. En Flandes, uno de los polos del comercio mundial más dinámicos en el mundo. En Cataluña, la región de España que es la más dinámica como el País Vasco, en donde las identidades regionales, las singularidades se están afirmando a tal punto que partir de una Europa a 15 podríamos encontrarnos mañana con una Europa 50 si las identidades de las regiones llegan a un resultado que algunos desean, a una división regional de Europa que ponga fin a las naciones como las conocemos hoy. La sorpresa y los cambios es que estas afirmaciones de identidad, el retorno a la singularidad territorial, no solo no ocurre contra la economía y la globalización, sino en cierto sentido, estos son los niños inesperados de la difusión de las técnicas de sistemas y de la globalización como los conocemos. Y luego, el último punto de este mundo en el 2011, y es claramente el hecho de que las instituciones que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones que han sido esencialmente los medios de la Guerra Fría y los medios del combate occidental y americano contra la Unión Soviética están bajando, que la creencia en la ideología del libre comercio, la ideología del individualismo absoluto y la no frontera, todo esto está siendo cuestionado por el mundo. Hay que repensar la Organización de las Naciones Unidas, como habrá que hacerlo con las organizaciones, el orden monetario y financiero y quizás además el orden agrícola del mundo. Porque, y es quizás uno de los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta para los próximos años, el debate entre el empleo de las tierras para fabricar energía, para hacer funcionar o para alimentar 9 millones de hombres y mujeres. Esto es un debate esencial y va a pedir una nueva gobernabilidad mundial de viabilidad de la tierra y del mar, para las cuales hasta hoy casi no se ha hecho nada. Esta es la forma en que yo caracterizo hoy los 5 o 6 puntos determinantes del mundo del 2011 que está saliendo de sus bases y que está cambiando fuera del orden occidental impuesto, hay que decirlo, después de casi medio milenario.
Si queremos proyectarnos, y es lo que usted me pidió, señor presidente, si queremos proyectarnos hacia los 10 próximos años, tendremos naturalmente que ver la parte de la complejidad, tendremos que ver la parte desconocida y para hacer esto, tendremos que tomar en cuenta las contradicciones, las paradojas y los antagonismos que aumentan. El primer punto es simple, muy simple. Hemos creído que el mundo podía contenerse en ecuaciones y que la economía no hace la sociedad. La prueba más manifiesta y es la revolución de Jazmín que se desarrolló en Túnez. Porque al final, ¿qué es Túnez? Túnez, como lo decían los mejores observadores hace algunos meses todavía, es simplemente el régimen más inestable de África del Norte. Es el más inestable de África del Norte porque tiene una verdadera clase media, porque tiene una verdadera laicización de la sociedad, porque las mujeres tienen su lugar, porque el 90% de la propiedad es dueño de su residencia principal y porque Túnez es un país en crecimiento. ¿Ustedes saben lo que pasó? En algunos días, con un nivel de violencia finalmente muy débil, el régimen de Túnez, traído del interior, de manera irregular, cayó. La primera cosa en las paradojas que se presentaban es que debemos abandonar un mundo en el cual la economía hace la sociedad, en que la economía dominaba la política y en el cual podíamos prolongar las curvas hasta el cielo. Nadie puede saber dónde estará la China en 10 años, pero nadie sabe tampoco dónde estará la Gran Bretaña, Alemania en 10 años. Tenemos situaciones que parecen muy firmes y que pueden ser reversibles. Constatamos que en países como Angola, en la capital angolesa hoy, los apartamentos se venden 100 veces al precio que están si estuvieran en Lisboa o en alguna parte de Portugal. Hay que medir la aceleración de los mecanismos de transferencia de riquezas. Hay que medir la violencia con la cual las fortunas se constituyen sin que persona los haya visto y la velocidad en la cual las personas que se creían acomodados se encuentran en una situación de relativa pauperización que está afectando a una parte de Europa, en particular la clase media hoy. Segunda paradoja o segundo elemento violentamente en marcha hoy, Conferencia de Bandung. Inmensa esperanza de los pueblos colonizados, sometidos en el medio. La independencia política, el acceso para algunos a la democracia, para otros a la libertad nacional. En todo caso, salida del régimen colonial. Ahí todavía los movimientos en marcha, especialmente en las finanzas del mercado, del reino universal, del precio de mercado, de la libertad de inversión y de un derecho que se desea también universal, del derecho de propiedad, está creando un nuevo movimiento de colonización del que no vemos la violencia y del que no vemos lo que pone en juego. La situación es muy simple. En numerosos países africanos, en un cierto número de países asiáticos, y no me permito de describir la situación que conozco mal para el Caribe o América Latina, una parte esencial y vital de las mejores tierras, una parte esencial y vital de las costas y de los yacimientos del pescado salen del control nacional, dándole los derechos a fondos soberanos o a otras potencias. Y en cierta parte los problemas de soberanía, de legitimidad están frente a nosotros. Un neocolonialismo financiero está difundiéndose en el mundo. La ley del colón, es decir, la ley según el cual el que saque el mejor partido de todos los recursos en el mundo es
legítimamente el explotador. Esta ley está difundiéndose en todas partes con una rapidez y una violencia que no esperábamos. Esto significa que los asuntos de control de la tierra, esto significa que los asuntos de reservas de propiedad o marítima, esto significa que los asuntos de control del derecho de propiedad, los asuntos de control de intercambios, sobre todo financieros, y del mercado internacional de los derechos de propiedad, son asuntos políticos esenciales por los años a venir. Esto significa también, quizás vamos a abordarlo de nuevo, que el debate que ha marcado el destino del mundo desde hace un medio milenario entre el colón y el indígena no es un debate pasado, es un debate que va a tomar una importancia y una violencia imprevista durante los 10 próximos años. Yo estoy seguro que esta relación entre colón e indígena es una de las claves de lectura geopolítica y geoeconómica de los 10 años por venir en el mundo. La tercera paradoja en curso o tercera contradicción muy grande, la extensión del campo del mercado apoyado por el derecho y por la extensión universal del derecho, como los Estados Unidos lo imponen sobre todo, acelera la liquidación de todos los recursos disponibles en el mundo. El régimen de mercado, ¿qué es? Es el más fuerte rendimiento en el trimestre próximo, como el año próximo, aunque yo tenga que vaciar las mares de sus pescados y debo destruir un bosque o una tierra fecunda en algunos años. Esta es la situación en la que estamos hoy. Y ustedes saben que uno de los problemas de la escasez del alimento en porvenir es que la mayor parte de la tierra han dado su mayor rendimiento hace 10 años, que este rendimiento baja independientemente del químico que usted agregue y que estamos en algún caso tierras arables ya improductivas. Es el régimen de la destrucción que hacen el decrecimiento acelerado como lo conocemos. Hay que saber que un país como China, que ha estudiado este problema de cerca, calculó que en algunos años su crecimiento medido por los indicadores actuales, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto era de 10%. Si ustedes toman en cuenta el conjunto de los recursos naturales destruidos irremediablemente para alcanzar este 10% de aumento, el envenenamiento de los ríos, de la tierra, desaparición de todos los bosques, las enfermedades, malformaciones congénitas o muerte natural, muerte ecológica. Si ustedes se le agregan todos estos golpes, quizás hace años que China, con un crecimiento nominal de 10%, en realidad está decreciendo, destruyó más recursos no reproductivos de los que ha creado, de la riqueza creada. Y yo podría agregar esta cifra que hay que mantener presente en el momento en que en toda América Latina, en términos genéricos, de Pachamama, nuestra madre tierra, se hace una reflexión en este tema. Nuestras cifras en cuanto a la producción de riquezas por la actividad humana no muestran más que el margen de producción de vida, ya que más de 2/3 de la producción de vida, de actividad en la tierra es simplemente el mecanismo de la naturaleza que es responsable. Es la naturaleza que produce el petróleo, el gas, la reproducción vegetal y animal, etcétera, etcétera. Estamos entonces frente a un inmenso tema para los años por venir, porque el asunto de negocios orientados o no es falsa. Se trata de saber qué negocio, a qué ritmo, sabiendo que el negocio orientado en 20 años consiste quizás hoy en preservar recursos cuya destrucción condena el crecimiento por venir. Esto simplemente para decirles que la emergencia está en la concepción de nuevos modelos, nuevas formas de crecimiento con energías renovables, no destrucción de mares y tierras y con nuevos modelos de cálculos de la creación de riqueza cada año.
De lo contrario, esta paradoja logrará que una tasa de crecimiento fuerte sea una condenación para el futuro. Es quizás el primero al que China va a enfrentarse en los años por venir. La cuarta paradoja, completamente política en este caso, es que salimos del tiempo de los imperios y salimos del tiempo de los imperios con vocación universal, de los cuales dos ejemplos fueron la Unión Soviética, modelo de vocación universal, sí, de eso podemos hablar, y cuyo modelo presente, el de la hiperpotencia, el destino manifiesto del pueblo americano, es de unificar el mundo bajo el régimen de derecho, del precio de mercado y de la soberanía absoluta del individuo. Esta universalidad encuentra otro, particularmente violento, en nuestra vieja Europa y en sus fronteras al sur y en otras partes del mundo. Es el universalismo musulmán, porque también el Islam es un universalismo que tiene la verdad, la justicia y el bien para todo el mundo. Quizás el choque de estos universalismos va a marcar simplemente el fin de los regímenes, de un régimen de imperios que es fundamentalmente salido de una visión religiosa y monoteísta del mundo. Y quizás el enfrentamiento entre los imperios esconde algo más profundo. El tiempo no es el de los monoteísmos, es el de la diversidad de pueblos, de naciones, capaces de lograr hacer vivir sus singularidades, capaces de hacer vivir sus unidades internas y renovar el milagro europeo, el concierto de naciones diversas, porque un alemán no es un francés, o no es un inglés, o no es un español, capaz de considerar legítimos los intereses separados u opuestos y capaz de organizar el enfrentamiento pacífico de esos intereses. Creo que vivimos el final del mundo de los imperios, creo que estamos frente al final de la hiperpotencia y del reino de lo universal que devastó el siglo XX, siglo de hierro y de sangre si hay uno. El siglo XXI será el siglo de la diversidad, de pueblos unidos en el interior de sus fronteras, unidos en su singularidad, y vamos a redescubrir el viejo término de libertad y de soberanía. Quinta paradoja que se nos presenta. Mucho se manifiesta en Estados Unidos. Está claro también en Europa. Para muchos, la salida de la crisis va a seguir siendo como era antes de la crisis. Hubiese sido una crisis para nada, hubiese sido una crisis para seguir como estaba todo antes. Creo que la realidad es completamente inversa. Pienso, y esta contradicción es extremadamente fuerte en el G20, en las Naciones Unidas, en el FMI, en la Banca Mundial. El conflicto entre los que piensan que todo ha cambiado, que nada puede seguir como antes, que hay que salir de la ideología del libre cambio, terminar con la ideología de las no fronteras, que hay que terminar con este sueño imposible y quizás criminal de un gobierno planetario que unificaría a los pueblos del mundo bajo su ley. La humanidad se llama diversidad y hay naciones solo porque hay naciones. Este sueño de un mundo cambiante, esta constatación que sale de la crisis como que hay que cambiarlo y repensar sus bases, va a enfrentarse y se enfrenta violentamente con todo lo que piensa que todo pueda conseguir como antes, que solo hay que encerrar la crisis y dejarla a un lado para retornar al estado anterior. Estamos frente a una de las situaciones paradójicas y contradictorias del mundo por venir. Tenemos que ver con qué virtuosidad los americanos nos han hecho olvidar que son el único país
causante de la crisis, que el fracaso de su sistema bancario es el único fracaso que originó la crisis que destruyó el sistema bancario mundial. Son los mismos Estados Unidos que se presentan como dadores de lecciones para saber cómo reconstruir el sistema bancario, cómo hacer funcionar correctamente el sistema financiero y cómo China debe gestionar su sistema de crédito y pilotear su crecimiento. Tenemos una enorme indulgencia en este sentido. No pienso que esta indulgencia sea compartida en todas partes del mundo. Creo que China no está presta para jugar ese juego con las reglas que se le imponen. Yo estoy seguro que India entendió el peligro de la interdependencia, porque la crisis reciente fue una crisis de interdependencia. Nos salvamos de un fracaso general del sistema bancario y financiero, porque hay países cuya moneda no se había convertido al dólar, países que no han cedido nada a los bancos de inversiones noramericanas, países en donde el sistema de economía se mantuvo nacional y países que no cedieron nada al libre intercambio y a la no frontera. Es lo que logró, lo que hizo que el mundo pudiera resistir a esta crisis. Digo esto para mostrar las paradojas y las contradicciones que existen. Digo también esto para mostrar con qué violencia el mundo cambia de base. Porque, y yo voy a terminar esta segunda parte en este punto, ¿qué está ocurriendo en el sur del Mediterráneo y qué está pasando en el mundo árabe? Claro, esto no es el sueño de la democracia planetaria como las fundaciones americanas quisieron imponer. No es la idea que el mercado es perfecto. El individuo soberano va a lograr que cada marroquí, que cada egipcio o sea un europeo, un egipcio como otro. Lo que está ganando en todas partes es simplemente la autonomía. Estos pueblos y la juventud de esos pueblos quieren disponer ellos mismos de su destino. Nosotros no vamos a escribir su historia en su lugar. Y el elemento más sorprendente de la situación que ocurre hoy en los países árabes es que nadie se dio cuenta que eso iba a ocurrir, que no obedece a ningún precepto, no está guiado por las grandes fundaciones, las grandes ONG, las grandes manipulaciones que vengan de ultraatlántico o de Europa. La autonomía de los pueblos está en movimiento, es una autonomía nacional, es una autonomía de pueblo joven y es una autonomía de pueblo que piensa que nadie le dice su destino de afuera. Y de ahí las inquietudes de los que quieren atarlos por tratados y contratos nacionales, de los que no vieron ver nada y que se entendía mejor con dictaduras porque por lo menos se podía prever y se podía manipular. Pero no, es el retorno de la autonomía en la historia. La historia se vuelve a poner en movimiento, su curso es imprevisto. Pienso que es una muy buena noticia. Tercera y última parte en cuanto al nuevo curso del mundo y sobre lo que yo he llamado, este es el fenómeno determinante de lo que ocurre ahora, la venganza de los territorios. No hemos terminado con la tierra que tenemos bajo los pies, no hemos terminado con el hecho de estar aquí en República Dominicana, no hemos terminado con el hecho de ser marroquíes. Marroquí, es decir, relacionado de manera física e indefectible a la personalidad y a la persona misma del rey de Marruecos. No hemos terminado con el hecho de ser egipcio, chino, etc. Todo esto está dándonos una clave de la historia que yo quisiera tratar de explorar en 4 o 5 puntos. El primero de ellos, tuve la ocasión de leerlo con pasión en un país muy lejano, pero que merece su reflexión y que es Malasia. En Malasia, a finales de los años 80, con algunos consejeros, el presidente de este país se
y tuvo una experiencia extraordinaria para su país, para ver cómo iban a ser en los años por venir las decisiones estructurantes que había que tomar. Yo quisiera que trabajáramos un proyecto para nuestro país que no dependa de ninguna manipulación política. Estamos en el 80. Voy a decidir interrogar a todos los malesianos sobre un proyecto que yo voy a llamar 2020, porque yo me habré muerto, todos los ministros también, y ninguna personalidad política presente en este momento no dirigirá los destinos del pueblo. No, entonces no habría manipulación política. Y yo comprometo a una consulta de todos la población sobre la forma en que quieren vivir en el 2020, lo que sueñan para sus niños en 2020. Y este proyecto será aplicado y se hará un plan en 30 años y vamos a respetarlo. Ustedes conocen todos el dragón que es hoy Malesia, cuyo nivel de crecimiento, cuya integración a la economía asiática hace soñar mucho de sus vecinos. Creo que el primer elemento del mundo por venir va a disociar los pueblos, las naciones, las unidades políticas que olvidaron su condición política y que es la de reunir hombres y mujeres en una identidad de proyecto y de proyecto definido a largo plazo. Los malesianos se reconocieron en este proyecto del 2020, igual que los bretones con los que yo trabajé hace algunos días. Bretaña, región marítima, como hay otras, muy cercana de aquí, de Santo Domingo, en este sentido, muchos kilómetros de costa en Bretaña, dotada de una identidad fuerte, de una singularidad importantísima en Europa, está soñando a la autonomía, está desarrollando un proyecto que se llama Bretaña Excelencia para ser una de las referencias de calidad, una de las referencias de la relocalización producida por los bretones con orgullo bretón en Bretaña. Quieren hacer una marca mundial. Esta visión, esta forma de hacer esta singularidad, esta identidad, el punto de partida de una franquicia, de una promesa del mundo, pienso que es una de las vías fuertes del futuro y de las políticas del mundo. El ejemplo es simple y nos viene de China. En China el plan se ocurre a 3 niveles, 3 años, 10 años y 50 años. Y lo que es impresionante es ver con qué seriedad los chinos hacen elecciones que los comprometen hasta el 2050-60. Vamos a redescubrir la voluntad colectiva y la planificación estratégica a largo plazo con esto. Vamos a redescubrirlo para una región muy simple y es el segundo punto que yo quisiera compartir con ustedes. No habrá autonomía, no habrá entonces condición política, frontera, identidad o proyecto si no hay autonomía energética y si no hay autonomía alimentaria. Esto quiere decir simplemente que en un país donde hay viento, sol, mar, la condición política depende de la rapidez y de la capacidad de adoptar las nuevas tecnologías. No hay problema de energía en un país con sol, viento o mar. No hay problema de alimento en 20 años en un país dotado de 1.600, 1.800 kilómetros de costa, fecundas y calientes, porque la biomasa marítima es capaz de alimentar una población mucho más superior que la de la República Dominicana. Estamos quizás en Bretaña como líderes, podemos tener legumbres marinas, la biomasa que es extremadamente rica y todavía no estamos explotando el potencial de energía que contiene el mar, de energía y de alimento del mar. Esto quiere decir 2 o 3 puntos que yo pienso deben ser objeto de un trabajo colectivo y de una resolución colectiva y de una inversión. Esto quiere decir que hay que interrogarse sobre la explotación
de la propiedad, y esto quiere decir que hay que interrogarse sobre la propiedad de la tierra. Claro está, con mecanismos de reserva de propiedad, sin duda con mecanismos de fondos soberanos. Esto quiere decir que hay que interrogarse sobre un asunto nuevo y que aumenta, que es el del control de los derechos sobre el mar, el control del espacio marítimo y de la totalidad de los recursos marítimos. Inventario, exploración, medida. Y los asuntos del control en este sentido serán asuntos de soberanía vitales en los años por venir. Esto quiere decir también que en un universo de movilidad geográfica creciente, los asuntos de identificación de la población, los asuntos de control en las fronteras, los asuntos de derecho de acceso son fundamentales. El problema de control de flujo de población es uno de los asuntos que crece en el universo por venir. En este sentido, los fondos soberanos, las instituciones del mercado, controlan el movimiento de los capitales, el movimiento de los derechos, controlando el mecanismo de fabricación de precio, esto es esencial. Y último punto, identificación de los individuos, capacidad de controlar los derechos, las adquisiciones de derechos y la movilidad de las personas. Tercer elemento de lo que viene es también decisivo. Salimos de un mundo controlado por el triángulo precio del mercado, derecho, por encima de la voluntad política de la autonomía de los pueblos, individuos soberanos, capaz de hacer valer su derecho contra toda comunidad humana. Entramos en un nuevo régimen marcado por las identidades colectivas, la unidad de las poblaciones en un territorio y la cooperación entre todos los actores presentes en ese territorio. La forma de cooperación, la palabra de cooperación es muy grande porque permite reunir actores públicos y privados. Es la palabra que permite reunir empresas opuestas, es decir, competidoras para el servicio nacional y los objetivos por encima de ellos. Yo voy a retomar el ejemplo que cité hace un momento. En la asociación producida en Bretaña, las empresas más competidoras, las empresas, por ejemplo, de distribución agroalimenticia, por ejemplo, los fabricantes industriales o la Unión de los Agricultores y las empresas que recogen lo que ellos producen, cuyos intereses son fundamentalmente opuestos, oposiciones a veces violentas, están ahora juntos, discuten y actúan juntos simplemente porque el interés de la región está por encima de sus intereses. Estoy seguro que el desarrollo de los territorios es la capacidad de construir etapas de cooperación entre todos los actores económicos, instituciones, Estado y actores públicos, asociación pública-privada para el interés público colectivo del desarrollo del territorio. Y el último punto, quizás, de lo que va a venir es el reino del mercado, que es fundamentalmente banalizado. El mercado intenta popularizar todo. Nos da el sueño de una unidad única, viviendo el mismo sueño, el mismo modelo de consumo, misma forma de vida, y que son todos individuos aislados, reducidos al papel de consumidores, infinitamente controlados por su deseo de consumir. Hay que olvidar esto. Lo que importa ahora es lo que va a ser cada vez más importante serán las singularidades, serán las particularidades y es la excelencia sentida por todos los que vienen aquí en República Dominicana, como los que van a Bretaña o que van al punto más alejado de India, que encuentran una singularidad, una particularidad importante y una identidad irreductible al movimiento de la globalización. Es el último punto y me parece que es el más importante. Su identidad, su singularidad nacional, lo que hace de ustedes lo que ustedes son
son sus mejores armas para el futuro. Ustedes no deben ceder nada en este sentido, deben afirmarlas con orgullo, con pasión, porque lo que va a valer en el mundo no será el universo común de los barrios americanos, son las particularidades incuestionables y las singularidades escogidas de los pueblos que saben lo que se deben, que han sabido preferirse, preservarse y defenderse. Estamos en el mundo que va a venir en lo contrario de la globalización como la habíamos presentado. El mundo que viene es el mundo de la separación vital, es el mundo de la discriminación necesaria, es el mundo de la diversidad irreductible del género humano. Muchísimas gracias por su atención.